Esto es lo que sentimos en el viaje, pero también miedo a no poder seguir avanzando. ¿Te gusta el mundo camper, pero te gustaría todavía llegar más lejos con tu furgoneta? ¿Te gustaría recorrer el mundo con tu casa a cuestas? Somos Alfon y Coral y vivimos viajando en Duna, nuestra furgoneta camper que vamos a preparar para afrontar cualquier situación. Hemos venido al taller de Goodpants Handmade en Valencia para mejorar las capacidades de nuestra furgo. Ellos están acostumbrados a hacer camperizaciones integrales y a montar todo tipo de accesorios en vehículos off-road, de aventura y campers 4x4. Son especialistas en estructuras de duraluminio, así que nos van a venir genial para esta transformación. Él es Loren, el jefe, un apasionado de su trabajo y del mundo overland. Estos son algunos de los accesorios que vamos a instalar. Todavía falta alguna cosilla más. Hemos confiado en todas estas marcas no solo por la buenísima calidad que ofrecen, sino por el asesoramiento, que Duna no es una furgoneta 4x4, pero nos metemos por mogollón de caminos, así que queremos prepararla lo mejor posible. Empezamos por las ruedas. Vamos a cambiar neumáticos, llantas y le pondremos unos separadores. Os enseñamos cómo lo hacemos y las ponemos a prueba. Después de mucho mirar y comparar, elegimos estas Falken, las Wildpeak AT, porque eran las más polivalentes y las que mejor iban a ir con nuestro estilo de viaje. No hemos hablado de la medida, y es que hemos aumentado en 1 pulgada la llanta y hemos aumentado también un poco el perfil del neumático para ganar altura libre al suelo. Estas que vamos a montar son de 16. Ahora las vamos a llevar a montar en las llantas, las van a equilibrar y las volveremos a traer para montar las llantunas. ¿Y las ruedas se van en un transporte de lujo? Pues aquí esto va a ser express, pim pam. A ver, es que guapas quedan. Ahí, material, nos lo llevamos. Esto es lo bueno de tener un maletero. Un maletero tamaño Volkswagen T5. Como todo es nuevo, es muy fácil de instalar. Simplemente tienen que colocar los neumáticos con la ayuda de una máquina e inflarlos hasta que queden ajustados a la llanta. Esto se llama talonar. Siempre nos han hablado de lo importante que es equilibrar las ruedas, pero ¿qué es eso y cómo se hace? Se coloca en una máquina que gira y nos dice qué contrapesos hay que ponerle. Así evitamos que vibre el volante mientras conducimos y que se desgaste de un lado más que del otro. Y por fin vamos a cambiar las ruedas. Tenemos unas ganas tremendas de probar las Falken y vamos a aprovechar que estamos sacando el neumático y la rueda para montar estos separadores. Son de 3 centímetros de ancho y bueno, nos volvimos un poco locos para encontrarlos. Por suerte, como siempre, desde Sahara 4x4 nos asesoraron y nos enviaron estos a casa. La idea es compensar la ganancia de altura y ganar estabilidad.
Ya tenemos montados los separadores, aunque son un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, estos que hemos montado van anclados al chasis de la furgoneta, bueno, a la furgoneta en sí, y luego la rueda va anclada al separador. Es un sistema diferente, pero creemos que es más seguro y tiene muy buena pinta. Hemos elegido esta medida porque, como podéis ver, entra perfectamente en el hueco de la rueda de repuesto, aunque igualmente compraremos un kit antipinchazos. Por cierto, él es Jesús, el chico para todo. No se aprecia demasiado porque la furgoneta está tumbada hacia este lado. Lo que va a hacer Jesús es instalar unos aletines que son estándar para todas las furgonetas y de esa manera el neumático no sobresaldrá del chasis. Cuando las piezas son universales, en realidad quiere decir que no son para ningún vehículo en concreto, así que toca pensar y decidir cómo adaptarlas para que queden lo mejor posible. Y lo que estamos haciendo es una placa porque en esta parte no hay ningún sitio donde collarlo. La chapa está más fuerte que el vinagre, nos está costando de atravesarla increíble. Con brocas, con los mismos tornillos. Madre mía. Así han quedado los aletines. Hemos tenido que cortarlos un poco porque por la forma de la furgoneta tocaban con el neumático. Al final ha quedado súper bien. Pensábamos que al esconder el neumático quedaría demasiado discreto, pero al final le da un toque más robusto. En cuanto a la rueda, hemos elegido una medida de 2,25/75/16 para evitar roces en los pasos de rueda y para poder seguir utilizando el espacio de la rueda de repuesto. Como veis, no ha quedado un aspecto muy agresivo, pero es que seamos realistas. Aunque nos encante ir por el campo, en todos los viajes vamos a hacer más carretera que pista. Las Wildpeak de Falken realmente son 50-50. Tienen protecciones laterales para evitar cortes y además van reforzadas por el interior. Tienen también el distintivo para circular con nieve y lo poco que hemos probado en asfalto no hace más ruido que un neumático convencional. Además, no pierden adherencia en mojado. Si lo comparamos con el anterior, nos ofrece la misma seguridad en carretera, pero no tendremos tantos problemas ni en barro ni en nieve, donde lo pasamos fatal. Lo estoy pasando fatal. Estamos yendo por la nieve con unos neumáticos de verano y como me pare estoy notando que esto no vuelve a arrancar. Al final son 3.000 kilos de peso con unos neumáticos que no son apropiados y ya lo noto cuando giro que el volante va demasiado suave. Ya hemos visto un poco cómo van y tienen muy buena pinta. Haremos un vídeo probándolas a fondo en todo tipo de superficies, barro, césped, nieve o lluvia. Así que suscríbete para no perdértelo. Ahora Raquel y Luis de Homologa tu Camper nos cuentan cómo homologarlas. Soy Raquel. Yo soy Luis. Y somos parte del equipo de Homologa tu Camper. Desde hace unos 5 años viajamos en furgoneta camper que hemos construido nosotros mismos. Hoy estamos con los chicos de Gala Aventura, con Alfonso y Coral y con su perrita Gala, y os vamos a hablar un poco de las homologaciones en furgonetas para convertirlas en vehículos overland. Esperamos resolveros algunas dudas con este vídeo y que os animéis a convertir vuestra furgo en un todoterreno. Tenéis que tener en cuenta que pueden ser necesarios hacer ensayos en el vehículo. Estos ensayos son ensayos de frenada o de dirección y pueden encarecer bastante la homologación. Nosotros os vamos a explicar en este vídeo cómo evitar esos ensayos y cuándo los tendréis que hacer. ¿En qué consisten estos ensayos? Pues bueno, al final se trata de que tenéis que mover vuestra furgo hasta un laboratorio. Un técnico del laboratorio se va a subir en vuestra furgo, va a acelerar en ella y va a frenar. Si el ensayo sale bien, se podrá homologar la reforma. Si sale mal, pues os la echarán para atrás. Por eso es muy importante, antes de que hagáis una camperización overland muy bestia, que contactéis con vuestra empresa de ingeniería y le expliquéis todo al detalle para que se aseguren de que si tenéis que hacer alguna modificación en el sistema de frenado o dirección, la hagáis y no tengáis luego problemas con los ensayos. Ahora vamos a hablar de los neumáticos. Prácticamente podéis montar el neumático que os dé la gana. La limitación que vais a tener es que la rueda choque con la carrocería de la furgo. Para los neumáticos que tengan una longitud superior al 10% con respecto a la longitud de vuestra rueda original, va a ser necesario hacer una serie de ensayos. Hay que hacer una prueba de frenado, hay que hacer una prueba de dirección y además recalibrar el velocímetro. Tened en cuenta que si la rueda es muy grande, el velocímetro de la furgo no va a ir acorde con el tamaño de la rueda, entonces el taller os lo tiene que ajustar y eso pues también
cuesta un vehículo. Otra cosa muy importante también es que si las ruedas sobresalen de la carrocería, vais a tener que instalar aletín, que pueden ser artesanales o comprados, no importa, pero tienen que igualar el ancho de las ruedas. Las ruedas que montéis tienen que ser capaces de soportar el peso máximo de vuestra furgoneta. Una reforma bastante habitual es instalar separadores en las ruedas. Estos separadores lo que hacen es sacar las ruedas hacia el exterior y que el vehículo pues tenga más sensación de todoterreno. En el caso de que sobresalgan más de 6 centímetros del ancho de vías de nuestro vehículo, pues hay que hacer ensayos de frenado y de dirección. Podéis encontrarnos en nuestra página web homologatucamper.es. Podéis hacer cualquier consulta referida pues, al mundo camper o al tema 4x4 sin ningún problema. Y ahora, después de un buen manguerazo, nos hemos venido a un lugar tranquilo porque aún queda una pequeña modificación, aunque es puramente estética y tiene que ver con esto. Y así han quedado, la verdad que mejor de lo que pensábamos. Nosotros los hemos pintado con estos rotuladores, que más que rotuladores son así como de cera. Nosotros hemos comprado dos, pero para pintar así más rápido, os dejamos el enlace en la descripción. Que como veis a Duna está mucho más aventurera, ¿eh? Con estas nuevas ruedas vamos a notar mogollón de mejoras en todo tipo de terrenos. ¿Sabéis qué es esto de aquí? Es algo que va a mejorar muchísimo el comportamiento de Duna, tanto en asfalto como en pista, y lo enseñaremos en el siguiente capítulo. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, que es gratis.